Hoy, Bezrat Hashem y Baraj, vamos a estar hablando de un tema bastante fascinante, que es el tema de los duendes. Pero antes, este es el primer video, lo que seguramente vamos a durar unos días hablando de esto. Pero antes, vamos a dejar claro que todos estos temas es necesario que usted consulte con su rabino e investigue más de esto y no vea esta explicación, esto que vamos a hablar hoy, como algo absolutista, ¿sí? No, porque es que usted lo dijo en un video y es así como... No. Seguramente van a existir otras opiniones al respecto, por lo tanto, recomendamos que no lo vea como algo absolutista. ¿Sí quedó claro, no? Es un tema muy controversial, muy amplio, de mucho que hablar. En nuestro grupo de Panamá nos han siempre consultado sobre el tema. Algunos amigos de México también han preguntado sobre el tema de los duendes. Vuelvo a decir, no es algo absolutista y siempre vamos a recomendar que investiguen con sus rabanim sobre el asunto. Esto es como conocimiento general sobre el polémico tema de los duendes, ¿ok? El tema de los duendes es bastante complicado y profundo. Y una de las cosas que sucede en nuestra mayúscula América es que a mucha gente le gusta y ama y le fascina el asunto místico. Le gusta el misticismo, le gusta toda esta parte mística, supraespiritual y todo lo demás. Por lo tanto, cuando se le tocan estos temas de espiritualidad, de misticismo, la gente se atrapa, se deja envolver fácilmente por esto. Y consideré importante aclarar desde el punto de vista de lo que han dicho los sabios sobre esto que estamos explicando. Entrando en materia, diríamos sobre esto de los duendes, lo que dice el rabino Sivi Hirsch Hayut, conocido como el Maharaj Hayut, en su famoso Mabó la Talmud, en el capítulo 17, dice que todo lo que se habla en el Talmud referente a duendes, espíritus, magia y mal de ojo, al parecer debe interpretarse de manera literal y no metafórica, ya que así se entiende de los pasajes del Talmud y se ve que nuestros sabios en verdad creían en la existencia de todo esto. Pues incluso lo vieron y lo experimentaron. En el transcurso de esto que vamos a hablar, vamos a ver cómo habían sabios que ponían a trabajar a estos duendes. ¿Ok? Vuelvo a decir, es una clase que la vamos a seccionar en varias clases porque el tema es muy amplio y queremos como hacer esta serie para que les sirva a los que me han consultado sobre el tema de los duendes, que si yo creo en los duendes, que si existen, que qué fuerza tienen, que cómo son. Entonces, esa es la razón. El Talmud habla, ¿dónde dice el Talmud? En Masejes Hagigá 6.2. Habla, ¿sobre qué habla? ¿De qué estamos hablando? De los duendes. Habla de los duendes y su creación, donde se dice que son parecidos en 3 cosas a los humanos y en 3 cosas a los ángeles. Lo que dice la Mishnah de Avot 5.6, que fueron creados antes del Shabbat en Ben Hashemashot, y también hay sustento de esto en el Midrash Rabbah de Bereshit 7.7. Sin embargo, Rabbeinu Moshe ben Maimón, Avodat Kohabim 11, tiene otra forma de pensar respecto a esto. La mayoría de nuestros sabios entienden que es literal y no puede interpretarse como alegorías ni metáforas, sino que forzosamente debe considerarse de forma literal. ¿Ok? ¿Qué dice? El análisis que hace Rabbeinu Moshe ben Maimón contrasta. ¿Qué es lo que ha pasado con muchos temas de la halajá? Hay personas que dicen, se hace así. Ah, pero es que yo vi que un rabino dijo que se hace así. Entonces, ¿cómo se hace? Así y así. Los dos tienen razón. Depende de la forma, de la costumbre, etc. Ahora, en este hay una discusión sobre si existen
o existían, porque ya vamos a ver que hay otras opiniones que dicen que ya no tienen la fuerza que tenían antes porque les anularon eso y todo el tema. Si existen o existían, hay unos que dicen nunca existieron. No es lo que... Eso es un cuento metafórico, pero no es algo real. ¿Y qué está diciendo el otro? Sí existieron. Formalmente, ¿qué dice Rajayut? Formalmente puedo decir que no es algo metafórico ni alegórico, es algo real que existió. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Consiguiendo todas las opiniones al respecto. Yo me puedo poner aquí y decirle los duendes y la cosa y envolverlos y echarles un cuento ahí barato. Y seguramente alguien que no conoce del tema judío, de la opinión de los duendes, dice, wow, yo no sabía eso. Y se quedan, ¿cierto? Pero tratamos de explicar todas las opiniones y tener todas las opiniones sobre la mesa. Y conocer de manera amplia el concepto, porque el problema es que no puedo imponer yo mi concepto sobre una opinión que da varias opiniones de un tema. No sé si se está entendiendo. ¿Ok? Sigamos. Hay una diferencia entre los sabios de Babel y los de la tierra de Israel. ¿Te acuerdas cuando estudiamos ley de introducción al Talmud? Los Jajamín que hicieron el Talmud Babli y los que hicieron el Talmud Yerushalmi. Hay una diferencia, hay muchas diferencias, muchísimas diferencias entre sus opiniones, sus estructuras en los libros de los escritos que se hicieron basados en lo que ellos decían, etc. En fin, hay una diferencia entre los sabios de Babel y los de la tierra de Israel, que aun cuando ambos están de acuerdo con la existencia de estos seres, en Babel se daban mucho más. Y por lo tanto, incluso eran precavidos en estos asuntos, al grado que advirtieron no salir a la calle los miércoles por la noche. ¿Qué te parece? No, no es martes 13, es miércoles. No salir por la calle los miércoles a la noche para no ser atacados por los duendes. Donde dice Maseje Pesajín 112. También se habla mucho sobre un duende bueno que se llamaba, ¿cómo se llamaba el duende bueno? Yosef se llamaba. Eso aparece en donde Irubín 43a. También va atrás y al principio del Pérez a Sefiná. Y hasta Rab Papa usaba un duende para que le llevara agua. ¿Dónde aparece? Maseje Julín 105b. Ya que el tema es amplio. Es amplio. Los aspectos conceptuales de esto es amplio. ¿Qué libro hemos citado? Hemos citado la Gemara en Pesajim 112. Hemos hablado también Irubín 43a, Baba Batra, al principio del Pérez Hasefiná, bueno, y van a faltar más, también Julim, etc. También respecto a los conjuros, el Talmud Babli habla mucho sobre esto, donde Shabbat 67a, mientras que en el Talmud Yerushalmi no se habla sobre eso. Ello se debe a que en Babilonia, a causa de la impureza del lugar, existían todo tipo de cosas. En Israel, por su santidad, la Kedushá de Israel producía que no se veían. ¿Qué enseña el Jajam Abenu Zamir Cohen? En Boreo Olam le dé buenos y largos días. ¿Qué dice? Él dice, afortunadamente el Boreo Olam nos limitó la vista. ¿Qué quiere decir que nos limitó la vista? No podemos ver todos los rujot que hay en un sitio. No vemos las ondas sonoras. No es que alguien me va a llamar, entonces yo veo cuando viene la onda sonora y llega aquí al celular y entonces ya, o cuando me llega un mensaje. ¿Sí? ¿Cómo es? Ondas hertzianas, lo de la radio. No vemos nada de eso. Tenemos la vista limitada. ¿Por qué? Porque si pudiéramos ver todo el espectro espiritual que hay a nuestro alrededor, dice Jajam Zamir Cohen, que nos volveríamos locos. Porque son increíbles la cantidad de rujot que hay. Estamos diciendo la opinión de quién, de uno de los grandes rabinos que hay en la actualidad. ¿Okay? Entonces, tener la vista limitada, en teoría,
es una veraja. Porque imagínate uno viendo todos los rujos, o si distingue alguno, imagínate, se volvería loco uno, Barmina. Ningún día sale. Es que los verías en todos lados. En todos lados, saturado de rujos. Dice, muchas referencias del Talmud se pueden interpretar como fábulas, como metáforas, como alegorías, como parábolas, etc. Sin embargo, con respecto a los duendes, es difícil hacerlo. Con todo lo demás, esto es una metáfora, esto es una alegoría, pero con los duendes ya hay un problema. ¿Viste cómo dijimos de Rab Hayut? ¿Se acuerdan al principio que dijimos? Él dice, eso no es una metáfora, ya va. Todo lo demás lo podemos ver como metáfora, pero no hay metáfora acá. Esto es algo real. Porque estamos hablando de que si no hay un espectro espiritual, entonces no hay muchas de las cosas espirituales que nosotros decimos, como cuáles, la Hayot, los Panim, etc. ¿Viste cómo empieza todo a entenderse con otra óptica? No, es que eso de esa espiritualidad, eso, no. Entonces, ¿dónde está el judaísmo nuestro? Que creemos que hay ángeles, que cumplen funciones, etc. Entonces, de este tema de los duendes, los ajamim van a decir, ya va, hay temas de alegoría, no son así tan textual como se está diciendo, pero bueno, de los duendes no podemos decir lo mismo. Estamos en una introducción. Yo coloqué en el enlace que envié en los grupos parte 1, pero realmente hoy es como una introducción. Esperamos hacer 2 o 3 videos del tema, pero hoy es como una introducción, como para ubicarnos en de qué vamos a hablar. Es un tema muy polémico, muy controversial, no aceptado por muchos. Otros dicen que es puro cuento, que eso no existe. Que usted vea el video, investigue las bases que acabamos de decir, porque por eso es que las citamos. Usted investigue, profundice más. Y a usted empieza a conocer más el tema, consulte a su rabino, amplíe más la idea. No crea que lo que decimos aquí es infalible. No, hay que investigar. Sigamos. Entonces dijimos, muchas referencias en el Talmud se pueden interpretar, como dijimos, como fábulas, metáforas, alegorías, etc. Pero cuando hablamos de los duendes, es difícil hacerlo, ya que casi todos los intérpretes del Talmud dicen que es literal lo que está escrito sobre ellos. Pero también aclara que ellos existían en Babilonia y que en la tierra de Israel, en Eretz Israel, no se encontraban. ¿Por qué? A causa de la kedushá que tiene la tierra de Israel. Estar en la tierra de Israel, cada segundo que uno está en la tierra de Israel es una misvá que está cumpliendo, cada segundo. Eso es como cumplir, es una misvá que es como cumplir todas las otras misvot. El Talmud cuenta que Hillel HaZaken tenía 80 alumnos y que incluso el más pequeño de todos, Rabbi Yohanan ben Zakkai, tenía la capacidad de poder escuchar lo que los duendes hablaban. Imagínate una reunión de duendes y Rabbi Yohanan ben Zakkai escuchando. Y que no, es que estos duendes están con un chismerío ahí. No me dejan estudiar. Espantaba a los duendes, vayan con su chisme para otro lado, déjenme estudiar. También en el libro Melahim, en el libro Bet, en el capítulo 2.5, se habla sobre el ayudante del profeta Elisha, quien tenía miedo de los enemigos que estaban frente a ellos. Elisha le dijo que no debería tener miedo, ya que también ellos estaban acompañados de un ejército de caballos de fuego. ¿Se acuerdan de esa escena? Pero el muchacho no podía ver. ¿Se acuerdan lo que dije ahora de Raza Mir Cohen? El Boreo Olam nos limitó la vista. Hay cosas espirituales que están pasando en este instante donde estamos, en este momento, pero nosotros no las percibimos. El profeta Elisha es a otro nivel, es el profeta Elisha. Y el asistente estaba así tonto. Estaba todo preocupado porque no estaba en, ¿cómo diríamos? Preocupado porque no ve la realidad que Elisha está viendo. El asistente está preocupado porque no ve la realidad que Elisha está viendo. ¿Qué pasa?
hasta que Hashem, el Boreolam, abrió sus ojos y pudo darse cuenta que eran más de los que lo acompañaban a ellos, que venían a ayudarlos a su favor, a apoyarlos. ¿Quiénes eran estos ejércitos que vio Elisha? Eran duendes mensajeros de Hashem que fueron a protegerlos. ¿Ves cómo es el tema de amplio? Cómo hay detallitos que siempre han estado ahí, pero como vemos el texto por encima y no buscamos la profundidad del mismo por medio de la Gemara, del Midrash, etcétera, no lo logramos entender a la plenitud que tiene el texto en sí mismo. En el libro de Shemot hay otra referencia más. Hay una referencia más en el libro de Shemot. Los brujos del faraón imitaron las acciones de Moshe mediante brujería. Según Rabí Yohanan, lo hacían mediante la utilización y manipulación de ¿quiénes? De duendes. Al respecto, el Midrash Tanjumá dice, en nombre de Rabí Eleazar, que allí se aprende que con la magia de los duendes no es posible crear cosas más pequeñas que un grano de cebada, y es por eso que la macá de los piojos, la plaga de los piojos, no la pudieron imitar los brujos del Paró, razón por la que se dieron cuenta de lo que Moshe estaba haciendo era por medio de Hashem, que no era magia, sino que se trataba de la mano misma de Akadosh Baruj Hu. Incluso la ley del Shulchan Aruch dice en el 551-18 que debemos ser precavidos desde el día 17 del mes de Tamuz y hasta Tisha B'Av, desde la cuarta hasta la 9ª hora del día, ya que un tipo de duende llamado Keter Meriri tiene la fuerza de dañar en ese tiempo. Aquí otra vez consulte con su rabino sobre este tema. Es un tema muy delicado y sobre todo todas las implicancias de lo que se habla del Keter Meriri. También fue dicho en el Talmud en Sanedrín 101a que no se debe hablar sobre duendes en Shabbat, y allí incluso hay una opinión de Rabí Yossi en la que dice que no se debe hablar de ellos tampoco durante la semana por cuestiones de peligro. Rashi explica que todo esto se refiere a no hablar con los duendes, pero no sobre ellos. No se puede hablar con los duendes, pero no está prohibido hablar sobre ellos. Viste que hay opiniones, uno dice que no se habla y otro dice no se habla con ellos. Pero yo tengo mucho rato que no hablo con un duende. En mi vida he hablado con un duende. Sí. ¿Cómo? No llamar la atención. Pasó el duende, te haces el loco. No, mijo, vaya. Hay incluso una historia en el Talmud que cuenta allí también sobre un rabino. ¿Cómo se llama el rabino? Rabbi Isaac Bar Yosef, quien por preguntar cosas a un duende, este último lo hizo ser tragado por un árbol, aunque afortunadamente al rabino se le hizo un milagro y el árbol lo sacó. Con base a estas palabras del Talmud, el Shulchan Aruch en Yoredea 179-16 dictamina claramente que está prohibido involucrarse con duendes. Y al respecto, el Rama dice que esto implica también preguntarles cosas sobre el paradero de un objeto perdido. Imagínate uno, señor duende, usted no ha visto las llaves del carro, que es que no las consigo. Debe ser fea esa escena, ¿no? Más que el duende te diga dónde están. La tengo en mi casa, ven conmigo. El Abarbanel de Barín 18:10 explica que a pesar de lo que dice Rambán, negando la existencia de los duendes, que es lo que dice, como dijimos ahora, Rabbeinu Moshe Maimón dice otra cosa, dice no existen, ya, se acabaron, no hay más nada. No dice que no existieron, dice ya no. Ok. No se puede pensar así, ya que según la Torá evidentemente existen. Pues de lo contrario, ¿por qué sería una abominación hacerle sacrificios? El Ram dice claramente que el Boreolam los creó como armas para castigar a los malvados cuando sea necesario. Porque lo otro es que no
son una creación de alguien que los creó, que no es Hashem. Eso no existe. Todo lo creó el Boreolán. El Boreolán creó todo. No es que, ay, los duendes. ¿Y quién creó esos duendes? Yo no me acuerdo de haberlos creado, ¿no? Hashem creó todo. ¿Sí? Imagínate Hashem diciendo, bueno, ustedes no están en mi lista de creación. ¿De dónde rayos salieron ustedes? ¿Ahora qué hago con ustedes? No, él creó todo. Incluso a los duendes, según la opinión que dicen, que sí existen. ¿Sí está claro? Creo que estoy tratando de hacer lo más claro posible. Vamos a ir terminando con esta introducción. Primero vamos a decir otra vez, es necesario dejar claro que esta serie de clases va a hablar sobre las diferentes opiniones que hay sobre el tema de los duendes. Dijimos que hay algunos que dicen que no existen en la actualidad, otros que dicen que no se puede leer la Guemará, donde se trata sobre ellos como algo alegórico, sino como algo real. Incluso los comentaristas, como Rashi, los Merfashim, que tratan de los diferentes textos del Tanaj, van a traer evidencias y van a decir que efectivamente sí existen. Algunos no lo van a, no lo consideran pertinente, como la discusión que hay, si en Shabbat se puede hablar de ellos, de que dice uno, no se puede hablar con ellos, pero sí se puede hablar de ellos. Próximo Shabbat, todo el mundo, no, esas clases de los duendes, imagínate que esto está. Y el otro, y el amigo, ¿dónde está? El compañero, no, está hablando con un duende allá. No, eso está prohibido. Es un tema muy amplio. Vamos a terminar con esta idea, los mundos paralelos. Los mundos paralelos. Una de las cosas que debemos saber acerca de los duendes es que para la sabiduría de la Kabbalah, el mundo en el que estamos no es el único que existe. Podríamos decir, no estamos en esta única dimensión. O sea, estamos en esta única dimensión, pero esta no es la única. ¿Okay? Hay más dimensiones. Según la Kabbalah, hay mundos paralelos al nuestro. Son 4 mundos y se llaman Asiyah, Yetzirah, Beriah y Atzilú. Ok. Incluso la palabra Kabbalah significa paralelismo, pues nos habla justamente acerca de estos mundos espirituales que se encuentran en paralelo a nuestro mundo. En estos mundos pueden llegar a existir toda clase de criaturas, espíritus, ángeles, etc. ¿Se acuerdan que lo dije hace un rato? Que hay un mundo espiritual, no hay solamente este plano, hay un mundo espiritual. Muchas veces sobre este tipo de criaturas se refieren nuestros sabios cuando nos hablan sobre los duendes. Sin embargo, existen también aquí en la Tierra, en otras dimensiones, otro tipo de criatura que no podemos ver. Como dice el Meán Loé sobre Bereshit 1.9, que existen diferentes dimensiones en la Tierra y que en ellas habitan diferentes seres, algunos con 2 rostros, otros con 4, otros con un solo rostro, en un territorio desconocido llamado Gai. Lo van a leer aquí, así tal cual como. Habitan hechiceros y en el territorio llamado Nesiá habitan seres muy pequeños que no tienen fosas nasales, sino 2 orificios en la cara. En Nesiá habitan seres muy pequeños que no tienen fosas nasales, sino 2 orificios en la cara por los cuales respiran. A estas criaturas todo se les olvida. ¿Están viendo cómo es de profundo el tema? Cómo empieza a desarrollarse otra cantidad de conceptos que salen solo de la idea de creer que existen los duendes y que son unos enanitos que andan como el dibujito que colocamos, ¿ya? Va más allá de eso. Va más allá de esa idea popular que hay de los duendes. ¿Cierto que hay como una idea popular? O tú buscas duendes en YouTube, entonces salen más de uno. Atrapé a un duende. Él tiene 88 millones de vistas, porque todo el mundo quiere ver al duende. Todo el mundo anda pendiente de ver un duende. Por ese tema súper espiritual, todo espiritualista que maneja la gente. Lo manejan tan espiritualista que se vuelven espiritistas, de tanto espiritualismo que buscan. ¿Cierto? Se cambia la concepción, es correcto. Entonces,
La naturaleza está sujeta a las leyes que fueron establecidas por Hashem desde el principio de la creación. Estas leyes se definen de modo que siempre que se realice cierta acción, la consecuencia va a ser la misma. Como realizar esta acción. ¿Cuál es la consecuencia que va a pasar si yo abro mis dedos y suelto esto? ¿Alguien piensa algo contrario? Si yo abro mis dedos, ¿qué todo el mundo piensa? Lo que están en YouTube, en Google Meet, lo que están... ¿Qué va a pasar si suelto? Se cae. ¿Por qué? Porque hay una ley que estableció el Boreolán que se llama la ley de la gravedad. La ley de gravedad. Entonces yo hago así y suelto y se cae. ¿Qué pasa si suelto y se queda en el aire? 40.000 millones de visitas en un momentico. Todo el mundo sorprendido, ¿o no? Hay una ley que es una ley natural. O sea, leyes físicas, leyes de la naturaleza. Nos despertamos, está el sol. ¿Qué pasa si nos despertamos y está la luna ahí brillante? No es normal. 7 de la mañana, 8, 10 de la mañana, 11 del día, 2 de la tarde y todavía la luna. ¿Cierto que no es normal? Por lo menos para esta área del planeta no es normal. ¿Por qué? Porque hay una ley que nosotros tenemos ya, ¿cómo diríamos? Internalizada, habituada. Ahora, cuando uno se va a otro país, cuando son las 9, todavía hay las 9 de la noche, en otros países son las 9 de la tarde, todavía hay sol. Pero es otro tema. Lo que estamos diciendo es que hay temas naturales, o sea, que son lógicos, que son parte integral de la lógica humana. Ok, sigamos. Así como funciona todo lo que podemos medir mediante nuestros 5 sentidos o con los artefactos de medición que poseemos, según el Talmud, hay fuerzas sobrenaturales que existen en el mundo, pero que no pueden captar y no están sujetas a las leyes de la física. Ejemplo de lo que leemos en la Torá, cuando sucedieron las plagas, cuando se partió el mar. Es algo natural, es algo normal que nosotros vemos que el mar se parte, que nos vamos a cruzar un sitio a otro. ¿Es normal? No es normal. Entonces ahí entra ese poder que tiene Hashem y cómo puede modificar ciertos temas de la naturaleza. Que además muchos de estos milagros también fueron, como diríamos, preconcebidos antes de que empezara Shabbat, el primer día sexto de la creación. Dentro de la naturaleza, el Todopoderoso hizo criaturas que están sujetas a otras leyes y no a las de la física común que conocemos. ¿Cuál es una ley natural que uno ve o sabe que un león está en la selva y se comió un búfalo? Es triste el destino del búfalo, pero es que uno dice, esa es la ley de la selva, el que más puede, ¿no? Porque para uno eso es normal, a pesar de que pobre búfalo, el león termina dándose un manjar con el búfalo. Pero para él es su función, igual que el búfalo termina comiendo pasto, entonces alguien va a decir, pobre el pasto, ¿no? Ese es, ¿cómo diríamos? Un ciclo natural. Ok. A estas fuerzas sobrenaturales se les conoce como duendes, espíritus o demonios a los cuales, siendo que su ley y su naturaleza es distinta a la nuestra, nos es imposible comprenderlos. Esto se debe a que nuestros ojos llegan a una cantidad gigantesca de información, pero nuestra vista no es capaz de procesar toda esa información. Dijo Rav Zamir Cohen, lo dije hace unos minutos atrás, afortunadamente no podemos procesar toda esa información. Nos volveríamos locos si podemos procesar toda esa información, porque es mucha. ¿Ok? El ojo capta todos los colores. Sin embargo, el cerebro solamente nos permite ver desde el rojo hasta el violeta, pero no nos deja ver más allá. No tenemos la capacidad de percibir el infrarrojo, ni tampoco el ultravioleta. Así como Robocop, no sé. Así como los que ya estamos vacunados, que tenemos el microchip instalado. Así, ¿no? A esto es lo que nuestros sabios llamaron el permiso del ojo para ver. Si el ojo tuviera permiso para ver, es decir, si el cerebro se le permitiera, no podríamos resistir ver a los duendes. Nos volveríamos completamente locos. A esto se refiere Rabbi Benjamín cuando dijo, también lo dijo Rav Zamir Cohen, todos somos ciegos hasta que Hashem alumbra nuestros ojos.
donde aparece Bereshit Rabbah 53:14. Eso significa que puede haber cosas frente a ti en esos momentos que no tienes la capacidad de ver. Y por eso incluso hay que agradecerle a Hashem, porque no tenemos esa capacidad. Ay, pero es que yo quisiera ver esto y lo otro y lo otro. No. En las clases que dimos del cuidado de la vista, dijimos que afortunadamente Hashem, por medio de los Amín, nos dieron ciertas pautas para cuidar nuestra vista. Y que decía, el que cuida su vista, de no ver las cosas prohibidas, va a ver las cosas que otros no pueden ver, pero no toda la amplitud de lo que otros no pueden ver. ¿Por qué? Porque sería muy complicado para la salud mental de uno poder captar todo. ¿Ok? Lo vamos dejando hasta acá, es una introducción, no es una opinión absolutista, quiero que quede claro. Seguramente hay otras opiniones sobre el tema, hay quien acepta, hay quien no acepta. Y nada, pues la idea es que todos podamos conocer las diferentes opiniones de este fascinante tema que es los duendes. Bueno, lo vamos dejando hasta acá, decimos Baruch, Leolán, amén, ve amén, que esto nos ayude a ser cada día buenos y mejores judíos. Hasta la próxima.